Bienvenidos a las noticias, amigos de Noticias de Última Hora. Las FDI en Israel están confirmando siete bajas de una tripulación de soldados en un tanque que realizaba operaciones en la zona de Khan Yunis. El verdugo, las brigadas Al-Qassam de Hamas. Israel afirma daños a los complejos nucleares de Irán tras bombardeos de los Estados Unidos. Tropas rusas eliminaron a más de 30 soldados del pelotón de élite británico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. La ofensiva se realizó con el uso de armas de alta precisión y drones de ataque. Entre los objetivos impactados están la infraestructura de un aeródromo militar y un arsenal de municiones de la Armada ucraniana. Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Presidente Trump dice que el conflicto entre Israel e Irán podría reanudarse. Porque hablé con los dos países están muy cansados, están agotados y los dos países están satisfechos con lo que ha alcanzado. Y si puede empezar otro día, probablemente pronto. Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de Irán, ratifica que no hay ningún alto al fuego firmado con Israel, solamente el cese de respuesta a las hostilidades, y amenaza que volverán a atacar si son agredidos por parte del país hebreo. Parlamento iraní avanza en la aprobación de un proyecto de ley que prohíbe la cooperación de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica. تلاش کرد با حمله نمایشی خود را از مخمصه نجات دهد و در قبال پاسخ متناسب ایران. Trump está furioso con los medios norteamericanos porque le desbarataron la felicidad de celebrar los ataques como exitosos en la OTAN contra Irán. El informe dice que los ataques han fracasado a las bases nucleares del país persa. No lo saben, es decir, hicieron un informe. Podría pedirle a Pete que hablara al respecto, porque su departamento lo hizo. Realmente no lo saben. Creo que Israel nos lo dirá muy pronto, porque Netanyahu tendrá gente involucrada en toda esta situación. Oímos que fue una destrucción total. Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima, no quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero fue esencialmente lo mismo. Trump advirtió este miércoles que volverá a atacar a Irán en caso de que la República Islámica reinicie su programa nuclear. Yo creo que la guerra está terminada y Israel volverá a hacer lo que siguen haciendo y Irán también volverá a sus cosas. Irán tiene sus ventajas, es un país que tiene muchas reservas de crudo. Yo no creo que vuelvan al programa nuclear porque trabajaron en ello 20 años, ahora no van a hacerlo. Pero si vuelven a hacerlo, nosotros también volveremos a hacer lo que hicimos. Estados Unidos e Israel han utilizado información falsa sobre el programa iraní para justificar sus acciones agresivas, declaró este martes el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Sus promesas de buscar una solución diplomática en torno al programa nuclear iraní ya no inspiraban ninguna confianza, pero ahora es simplemente imposible tomarlos en serio. Berlín, Londres y París intentaron retratar la legítima respuesta de Irán que ellos mismos, es decir, Alemania, Reino Unido y Francia, provocaron para alimentar la supuesta amenaza nuclear iraní. La OTAN pacta el aumento en su gasto de defensa. Las fuerzas de defensa de Israel sufren escasez de armas claves, según informó este miércoles la NBC News, citando a 3 funcionarios estadounidenses. Vladimir Zelensky hizo presencia en la cumbre de la alianza. Make sure that our defense potential and the potential of our partners works for our peace, not for Russia's madness. Y Medvedev le advierte a la OTAN que el ingreso de Ucrania es una amenaza directa para la federación. Pedro Sánchez se rehúsa a dar el 5% de su PIB para la defensa de la OTAN y Trump lo amenaza con una guerra comercial. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Yo soy muy consciente de los ataques que estamos recibiendo, de los ataques que está recibiendo el gobierno de España, también por esto. Y quiero decirle a la ciudadanía española que aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos y pese a todos estos ataques merece la pena. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And you know, they're doing very well. The economy is very well.
And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that, are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about it. Presidente Trump declaró que la situación en Ucrania está totalmente fuera de control, reporta Bloomberg citando una persona familiarizada con el asunto. Por su parte, también este miércoles, Trump dijo que la promesa de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania en 24 horas que hizo durante su campaña electoral fue sarcástica. Una diputada española, Loren Belarra, utilizó el inglés para dejar clara su posición frente a las exigencias de Trump de exigir el 5% del PIB a España para la defensa del bloque allí en la OTAN, calificándolo de organización terrorista. Insisto, y se lo digo una vez más, no firmen, señora Montero, no se comprometan con ningún aumento del gasto militar. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain... Sáquennos de la OTAN, que es una organización criminal, terrorista. Dejen de utilizar las bases norteamericanas en España. Por mucho que le moleste a la derecha y se enfadara mucho ayer, hay que decir alto y claro, señora Montero, fuck Trump y fuck OTAN. Porque ustedes, siguiendo las órdenes del señor Trump, lo que están haciendo, señora Montero, es ponernos en peligro. Respaldar sin fisuras los objetivos de la OTAN el mismo día que los Estados Unidos de América lanzan un ataque ilegal contra Irán es poner a nuestro país en peligro. Esta y mucha más información en este nuevo segmento de noticias. Gracias a todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen con su comentario y si creen que tiene relevancia este contenido, nos ayuda bastante que nos acompañen con el pulgar arriba. Bienvenidos a las noticias. Comenzamos con la información del momento. El 25 de junio las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una operación exitosa en la región de Sumy, donde abatieron a más de 30 soldados de un pelotón de élite británico perteneciente a la Brigada 156 mecanizada independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el canal de Telegram Shop, la operación tuvo lugar cerca de la aldea de Yunakovka, donde las tropas rusas están realizando tareas de limpieza. El episodio formó parte de los combates en curso en la región de Sumy, donde las fuerzas rusas intentan consolidarse tras una ofensiva lanzada en la primavera del 2025. Según la información recibida por los militares sobre el terreno en las últimas 50 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron contraataques en la dirección de la aldea de Loknia desde Yunakovka, utilizando unos 2 cazas, incluyendo mercenarios británicos y hasta 4 unidades de equipo pesado. Paracaidistas rusos de la 80 Brigada de Aerotransporte de la División 30 resistieron rodeando las unidades ucranianas, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Posteriormente, las coordenadas exactas de las posiciones ucranianas fueron transmitidas a operadores aéreos de vehículos tripulados UAV, quienes llevaron a cabo ataques con drones FPV en la concentración. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron cierto número de personas, así como los puntos de comunicación ocultos en los cinturones forestales. La comunicación de varias unidades ucranianas quedó completamente interrumpida. Las tropas rusas han reanudado las operaciones ofensivas en la región de Sumy, tomando varias aldeas fronterizas como Novinke, Basivki, Belesivka y Churapka, según informa The Guardian. El objetivo de las operaciones, según el presidente ruso, es la creación de la contención para proteger las zonas fronterizas de Rusia, en particular la región de Kursk, desde los ataques ucranianos. Según el blog militar ucraniano Deep State, las fuerzas rusas han avanzado 7 kilómetros desde la frontera a una distancia de 20 y 25 kilómetros de la ciudad de Sumy, lo que permitiría utilizar artillería y drones a la capital regional. Sumy ya ha sido blanco de varios ataques con misiles, uno de los cuales causó la eliminación de 4 personas el 4 de julio. El conflicto en Sumy se intensifica tras la ofensiva ucraniana en la región de Kursk en agosto del 2024, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron temporalmente hasta 1.200 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Para abril de 2025, las tropas rusas, apoyadas por las unidades norcoreanas, expulsaron las fuerzas ucranianas de Kursk, tras lo cual iniciaron incursiones en la región de Sumy. Reuters dice que las tropas rusas utilizan pequeños equipos de asalto en motocicletas y buggies, lo que les permite maniobrar con rapidez y evitar ser detectados por drones. El ejército ucraniano, a su vez, está sufriendo escasez de personal y equipo, lo que dificulta la defensa de la región.
En las últimas horas hubo revuelo porque un vehículo blindado de Israel estuvo abriendo fuego al azar a los civiles en Gaza. Allí, al parecer, un brazo armado de Hamas tomaron justicia por mano propia y realizaron una emboscada al tanque blindado en referencia Puma, según la versión de el brazo armado de Hamas, la brigada Mártires de Al-Qassam, ubicaron al vehículo y un militante le lanzó el artefacto que detonó a los segundos, causando la destrucción del automotor y la eliminación de sus militares israelíes. Esta información la estamos sacando de Middle East Spectator y también la estamos confirmando a través de Mi Observer. 6 de los fallecidos integraban el batallón 605 de ingenieros de combate encargados de la destrucción de infraestructura del grupo Hamas, desminado y apertura de rutas para unidades de infantería y blindados. Times of Israel informó que la explosión destruyó completamente el tanque de combate, aunque todavía no se han divulgado versiones oficiales por parte de las FDI. Las FDI indicaron que los militares pertenecían a la formación Barak de la Brigada 188 de Ingeniería de Combate. Horas antes, las brigadas El Seidin de Al-Qassam afirmaron haber ejecutado una emboscada en el sur de Khan Yunis. En un comunicado recogido por medios palestinos, la milicia declaró haber atacado a soldados israelíes utilizando proyectiles Al-Yassin 105 y lanzacohetes RPG. Según el grupo, el objetivo era un militar israelí que se encontraba refugiado en el interior de una vivienda. También se sabe y se afirma que lanzaron proyectiles de mortero contra una concentración de soldados de ocupación cerca de hangares de vehículos en la calle de Al-Badao, en el norte de la misma localidad. Con estas muertes, el número de soldados israelíes fallecidos en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar supera los 430, según las cifras del propio ejército de Israel. Las FDI han anunciado la muerte de el sargento Zahar Manoab, el sargento Nif Radia y el sargento Mayan Baruch Parlestein, el sargento Ronen Shampiro, el sargento Ronel Ben Moshe y el teniente Matan Shai Yanikovsky y el sargento Alon Davidov del 605 Batallón de Ingeniería de Combate de la 188 Brigada, que fueron eliminados en Khan Yunis, en el sur de Gaza. Todos, según esta información, perecieron calcinados dentro de el tanque después de que un artefacto detonara el vehículo blindado. En un incidente separados, 2 soldados de la 605 Batallón resultaron heridos, según Middle East Spectator. El presidente Trump en las últimas horas tuvo su comparecencia en la OTAN. Habló de que el conflicto entre Israel e Irán podría reanudarse. Allí en la cumbre lo dijo en la OTAN. Escuchen ustedes mismos. Hablé con los dos países están muy cansados, están agotados y los dos países están satisfechos con lo que ha alcanzado y si puede empezar otro día, probablemente pronto. Entregó también en estas declaraciones nuevos datos sobre las operaciones que se hacían con los bombarderos a Irán, los bombarderos de Estados Unidos que estaban atacando las bases nucleares del país persa. Y como sabrán ustedes, Irán ha violado el armisticio y Israel subió al aire 52 aviones, pero yo dije que tenían que devolverlos y los devolvieron y eso es un hecho fascinante. Tuvieron una guerra tremenda de infierno. Y esta es la advertencia que hace Donald Trump, donde amenaza a Irán que si vuelven a atacar, si se percatan de que están enriqueciendo uranio o construyendo una bomba nuclear, sencillamente volverían a hacer lo que hicieron, el ataque a sus bases nucleares. Yo creo que la guerra está terminada y Israel volverá a hacer lo que siguen haciendo y Irán también volverá a sus cosas. Irán tiene sus ventajas, es un país que tiene muchas reservas de crudo. Yo no creo que vuelvan al programa nuclear porque trabajaron en ello 20 años, ahora no van a hacerlo. Pero si vuelven a hacerlo, nosotros también volveremos a hacer lo que hicimos. De otro lado, mucha atención, las fuerzas de defensa de Israel sufren escasez de armas claves
según informó este miércoles la NBC News, citando a 3 funcionarios estadounidenses. Según el canal Tel Aviv, está especialmente escaso de municiones. Las fuentes indicaron que esto se produce en medio de las tensiones entre el presidente Donald Trump, que ha estado presionando al primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, para lograr un alto al fuego con Irán. En este contexto, el jefe de operaciones navales James Kilby declaró ante el Senado que aunque la Armada estadounidense tiene suficientes misiles de los que necesita para defender a Israel, Washington los está utilizando a un ritmo alarmante. Anteriormente, el líder estadounidense hizo duras declaraciones contra Israel ante la intención de Tel Aviv de atacar la nación persa tras la tregua. Según la CNN, Trump se mostró excepcionalmente firme y directo con Netanyahu para darle a entender que debía de mantener el alto al fuego con Irán. El ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que su país no ha firmado ningún acuerdo del alto al fuego con Israel tras las declaraciones de Trump de que se ha firmado un alto al fuego. Esto fue lo que dijo en las últimas horas. Lo cito para que ustedes lo escuchen, por favor. Hasta ahora no hay ningún acuerdo del alto al fuego o cese de operaciones militares. Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4 de la mañana, hora de Teherán, no tendremos intención de continuar. Es lo que escribió el día de ayer cuando ya se inició lo que es el alto al fuego. Lo había escrito en X. Recordó que Israel fue el que desató una guerra contra Irán y no al revés, y agregó que la decisión final sobre el cese de las operaciones militares iraníes se tomará más adelante, pero deja enfáticamente dicho que el alto al fuego lo van a respetar, pero que si es atacada Irán, en su defecto volverán a utilizar los misiles contra el país hebreo. No van a escatimar esfuerzos en defenderse, es lo que está diciendo el funcionario persa. El jefe del Estado Mayor israelí dice, se pronuncia Israel sacando conclusiones acerca de los ataques de Estados Unidos allí en Irán. El jefe del Estado Mayor israelí dice que las evaluaciones que han hecho Israel confirman que el proyecto nuclear iraní recibió un golpe devastador y se ha retrasado años. Logramos todos los objetivos de nuestra operación en Irán. Otro de los puntos dice que atacaron las capacidades de misiles de Irán y no le permiten poseer más armas de destrucción masiva. Los logros en Irán se lograron mediante el engaño y la cooperación entre la Fuerza Aérea y los comandos terrestres. La cooperación de las fuerzas estadounidenses en Irán fue precisa y poderosa, y la coordinación entre nosotros, Israel, es un activo estratégico. Dice el organismo que deben de seguir trabajando para lograr los objetivos de la guerra, devolviendo a los rehenes y socavando la autoridad de Hamas. La batalla aún no ha terminado y nos enfrentamos a grandes desafíos. Y ojo con lo que está pasando, amigos, allí en el país persa, en Oriente Medio, las cosas se vuelven a calentar. Irán, ante la victoria que está celebrando por la guerra con Israel y con Estados Unidos, en medio del alto al fuego que está en vigor, manifestaciones también de sus habitantes en júbilo porque han cesado los ataques contra Irán y se ha aplacado el conflicto, pero lo han tomado ellos como una victoria para el pueblo persa, y que incluso pues en imágenes también hay manifestaciones de apoyo en Yemen, en Irak y en otros países de Oriente Medio que apoyan al país persa. Hay cosas por decir. Se han celebrado en las últimas horas una sesión en el Parlamento de Irán en donde los diputados en pleno aprobaron un proyecto de ley para suspender lo que es la cooperación con la OIEA, que es el organismo internacional de energía atómica. Se ha celebrado en las últimas horas una sesión en el Parlamento de Irán en donde los diputados en pleno aprobaron un proyecto de ley para suspender la cooperación con la OIEA, que es el organismo internacional de energía atómica. Con esta medida pretenden prohibir la entrada de los inspectores y se van a generar sanciones para quienes los dejen entrar. Todo porque el país persa considera que el organismo que lidera al frente, que está en cabeza de Rafael Grossi, que no lo quieren allí en Irán, ha perdido toda su credibilidad al no condenar los ataques estadounidenses contra el país persa. Solamente falta un paso y remitirlo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional para su aprobación al término de esta sesión. Esto era lo que decía el presidente del Parlamento y los diputados coreando consignas contra Estados Unidos e Israel. Frases como muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Escuchen ustedes mismos. تلاش کرد با حمله نمایشی خود را از مخمصه نجات دهد و
و در قبال پاسخ متناسب ایران به مرکز فرماندهی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه آتش بس را پیشنهاد داده و پیگیری کند. Aún quedan algunos tecnicismos para que esto sea efectivo y esto pase al Consejo Supremo, que es donde se dará la aprobación. El triunfalismo del presidente Donald Trump se ha visto opacado en las últimas horas por filtración de informes que destacan que los bombarderos de Estados Unidos, los B-2 Spirit, no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico de Irán. Muchos expertos hablan que los ataques realizados por la potencia norteamericana no lograron penetrar en profundidad las centrifugadoras donde se enriquece el uranio y los ataques solo fueron superficiales. Esto, por lo tanto, Fordow sigue siendo intacta. Sigo con The New York Times. Escuchen bien, el texto dice que según las conclusiones de inteligencia de Estados Unidos y que fue difundido también por medios norteamericanos e internacionales, por supuesto, esto ha desbaratado el ímpetu victorioso de Donald Trump, que había llegado a la cumbre de la OTAN allí en La Haya. Según The New York Times, él estaba ansioso por celebrar los ataques que ningún presidente, según Trump, se había atrevido a hacerlo, indicó el medio, pero bueno, esto dañó el momento, la filtración de estas conclusiones por parte del Pentágono y que se filtraron a los medios. Dice The New York Times que, sin embargo, las conclusiones preliminares apuntan a que los bombardeos no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico de Teherán y probablemente solo retrasaron unos 6 meses, y esto puso en duda las reiteradas afirmaciones de Trump sobre el éxito de la operación del ataque, además que resultaron especialmente perjudiciales porque, según estos informes, procedían especial y oficialmente del Pentágono, donde fue que se llevó a cabo la ofensiva, señala el diario. Escuchemos qué decía Trump en las últimas horas respecto a este tema, que lo tiene bastante furioso, lo tiene bastante molesto, al punto de decir que son noticias malintencionadas y falsas, y calificó a la CNN y a The New York Times de fracasados. Escuchen ustedes. No lo saben, es decir, hicieron un informe. Podría pedirle a Pete que hablara al respecto, porque su departamento lo hizo. Realmente no lo saben. Creo que Israel nos lo dirá muy pronto, porque Netanyahu tendrá gente involucrada en toda esta situación. Oímos que fue una destrucción total. Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima, no quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero fue esencialmente lo mismo. Y así era como el jefe del Pentágono sustentaba que se estaban realizando las investigaciones para saber cómo fueron filtrados estos informes. Según lo dice Pete Hegseth, no han sido corroborados y que son solo de uso interno para el organismo militar. Por supuesto, estamos llevando a cabo una investigación de filtraciones con el FBI ahora mismo, porque esta información es para fines internos, para evaluar los daños causados por la guerra. Y CNN y otros intentan manipularla para que el presidente quede mal cuando esto fue un éxito rotundo. Por cierto, la ABC News, también citando a funcionarios de Israel, dijeron que los ataques de Estados Unidos también los calificaron como un fiasco y un total fracaso. Es decir, o es difícil saberlo, pero cada vez más se escuchan voces de que esto fue más un show mediático que un verdadero golpe a las bases nucleares de Irán. Avia.pro cita el canal de televisión israelí 24 News entrevistando a un experto militar que prefirió permanecer en el anonimato e informó que la instalación nuclear de Fordow, un elemento clave del programa nuclear de Irán, está prácticamente invulnerable a los ataques externos y este solamente puede ser destruido con una bomba desde adentro. Es hora de dejarse atrás las ilusiones y fantasías, ya sea la penetración desde adentro o cientos de bombardeos sucesivos, declaró el experto, enfatizando que ni Israel ni Estados Unidos han podido detener por completo el programa nuclear iraní. Según él, el uranio enriquecido y las instalaciones claves como Fordow, Natanz e Isfahan siguen en posesión de Teherán a pesar de los recientes ataques. El Ministerio de Inteligencia iraní dice que están librando una feroz batalla contra los enemigos en las capas ocultas del campo de batalla a nivel nacional, regional e internacional. Han dicho en las últimas horas a través de los medios iraníes que están recurriendo a diversas redes para recopilar información estratégica altamente clasificada, descubriendo espías de la agencia de inteligencia del Mossad y el M16 que está dentro de la agenda de las operaciones en todo el territorio iraní. Y también dicen que están preparando evaluaciones basadas
basándose en el comportamiento de Trump, el programa de negociaciones nucleares indirectas y los movimientos de inteligencia del enemigo. A su vez concluyen que han presentado evaluaciones respectivas y solicitudes a los funcionarios pertinentes. El general de brigada Ali Chadmani, comandante temporal del cuarto general de Qatam en Al-Billah, fue eliminado después de sufrir heridas tras un ataque israelí a principio de la semana pasada, está confirmando Middle East Spectator. El comandante en jefe de la CGRI, el mayor Mohammad Patkur, ha dicho que el dedo de Irán todavía permanece en el gatillo. No dudaremos en responder con fuerza a cualquier acto de agresión tal como se ha hecho hace unos días, según Middle East Spectator. Se da a conocer en las últimas horas que un alto funcionario estadounidense había calificado de inútiles los ataques aéreos de Washington que lanzó el sábado contra las instalaciones nucleares de Irán y sugirió que la decisión fue tomada por miembros del Estado Profundo. Esto era lo que posteaba el New York Post. Andres Closter, asesor jurídico de la Oficina de Gestión de Personal de la administración Trump, publicó y luego eliminó los mensajes, una serie de tweets en los que calificaba al país norteamericano por haber enviado anteriormente ayudas a Israel. Pidió disculpas y dijo que nunca más volvería a dudar del poder del Estado Profundo, escribió en X. En respuesta, un usuario le indicó que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán parece un beneficio a largo plazo para Estados Unidos. Closter indicó que eso era un poco inútil. Mientras tanto, la Casa Blanca había calificado los tweets de Closter como insensatos. Estados Unidos e Israel han utilizado información falsa sobre el programa nuclear iraní para justificar sus acciones agresivas. Esto es lo que decía el funcionario, el representante para las Naciones Unidas por parte de la Federación, que declaró este martes, Vasil Nevencia. Escuchemos las palabras traducidas por RT al funcionario del Kremlin. Sus promesas de buscar una solución diplomática en torno al programa nuclear iraní ya no inspiraban ninguna confianza, pero ahora es simplemente imposible tomarlos en serio. Berlín, Londres y París intentaron retratar la legítima respuesta de Irán que ellos mismos, es decir, Alemania, Reino Unido y Francia, provocaron para alimentar la supuesta amenaza nuclear iraní. Subrayó Nevencia que Moscú condena los ataques a las infraestructuras y señaló que el organismo de energía atómica no ha encontrado ningún indicio de que Teherán esté fabricando armas nucleares. También Nevencia dijo que en ninguna parte de los informes se menciona la conversión del material nuclear acumulado por Irán para fines no declarados y militares. Nevencia en este contexto dijo que las cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní solo pueden lograrse mediante la diplomacia en el marco de soluciones negociadas bajo el derecho internacional y en los principios de seguridad indivisible. Bueno, señoras y señores, 32 países de la Organización del Tratado Atlántico Norte han pactado este miércoles en La Haya el aumento para la defensa, que es de el 5%. De este modo, pues casi todos los que han pactado esta inversión del 5% en defensa con la OTAN y con la exigencia reiterada por parte del presidente Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca, pues el republicano insiste en que todos deben de incrementar sustancialmente sus inversiones en seguridad y defensa, menos uno que está rebelde, y estamos hablando que es Pedro Sánchez, presidente de España. Ya les voy a contar. La declaración final recoge que hay un umbral en el gasto que incluye expresión genérica que permite al presidente de España, también Pedro Sánchez, contar con la excepción acordada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sánchez, liderado por las últimas semanas, ha liderado la oposición a este incremento histórico exigido por Trump y por Rutte. Las negociaciones de los últimos días le permitieron la flexibilidad a España para decir qué porcentaje de su PIB debía dejar o dedicar para alcanzar los objetivos dentro de la alianza. El presidente español sostiene que solamente puede lograr con el 2,1% del PIB, mientras que Rutte se ha mostrado escéptico, vaticinando que finalmente la cifra que tendrá que dedicar sí o sí es el 3,5%, al igual que el resto de los aliados. El plan de Rutte recoge ese 3,5% para gastos de defensa, mientras que agrega 1,5% para gastos adicionales, con la intención de que figure sobre el papel del 5% exigido por Trump. El presidente Trump cargó este miércoles duramente contra España después del acuerdo suscrito por los países aliados de incrementar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, con la excepción de España, que se ha desmarcado y ha dicho que solamente va a dedicar el 2,1%. Trump dijo que
cree que España es terrible por lo que han hecho, es el único país que no paga el 100% y quiere quedarse con el 2%. Creo que es terrible, ha dicho el mandatario estadounidense al ser preguntado por un periodista. Además, aprovechó la ocasión para lanzar una amenaza. Tras decir que la economía española va muy bien, ha matizado, esa economía podría hundirse si algo malo sucede. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about it. Así el presidente republicano tachó la oposición española de un poco de oportunismo y la ha señalado que España tendrá que devolver el favor a través del comercio. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones. Y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Yo soy muy consciente de los ataques que estamos recibiendo, de los ataques que está recibiendo el gobierno de España. También por esto. Y quiero decirle a la ciudadanía española que aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos, y pese a todos estos ataques, merece la pena. No voy a permitir que esto ocurra. Es injusto para la OTAN, ha zanjado. Los países aliados suscribieron este acuerdo en esta jornada. El incremento histórico en presupuesto de defensa, sin embargo, las últimas semanas Pedro Sánchez se había opuesto abiertamente al gasto que perjudicaría la economía y deterioraría el bienestar de los españoles. Trump comentó la reunión que tuvo este miércoles con Vladimir Zelensky en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya. Dijo que solo quería saber cómo le va. Al responder la pregunta sobre si ambos acordaron el alto al fuego en Ucrania, Trump dijo que no. Solo quiero saber cómo le va. Fue muy amable en realidad, saben, tuvimos momentos un poco duros, afirmó. Trump también declaró en las últimas horas que Ucrania está totalmente fuera de control, reportó este miércoles Bloomberg, citando una persona muy familiarizada con el asunto. El mandatario hizo dicha declaración durante una reunión con líderes de los países de la OTAN que se llevó a cabo a puerta cerrada. De acuerdo con la fuente, Trump destacó la necesidad de tomar acciones para resolver la situación, pero se desconocen qué tipo de medidas se van a utilizar. El martes, el inquilino de la Casa Blanca expresó su deseo de que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo para poner fin al conflicto, al responder sobre cómo reaccionaría si la declaración final de la cumbre de la OTAN incluye el lenguaje de condena a Moscú. Dijo, tendré que echarle un vistazo a la declaración, pero me gustaría ver un acuerdo con Rusia. Previamente, Trump declaró que aquellos que abogan por continuar con el conflicto ucraniano deben de tener cuidado todo lo que dicen y que es a lo que están alentando. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Medvedev, en una reciente publicación afirmó que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea representaría una amenaza para Rusia, al igual que la hipotética adhesión del país eslavo a la OTAN. En ese sentido, Medvedev recordó que hace 15 o 20 años nadie en Rusia se oponía a los planes de Kiev de unirse a la Unión Europea y que la postura de Moscú ha sido impedir que Ucrania se una a la OTAN, ya que su expansión hacia las fronteras rusas era y sigue siendo una amenaza directa para la seguridad nacional. El bloque comunitario, según Medvedev, suministra armas y equipo militar a Kiev, fomentando el poder de su propia industria de defensa, construyendo plantas militares en territorio ucraniano, mientras que sus instructores entrenan militares ucranianos para que eliminen a ciudadanos rusos y cometan atentados terroristas en Rusia. Y la misma Unión Europea, según Medvedev, financia descaradamente repugnantes acciones a costa de los ingresos procedentes de activos rusos congelados. Al día de hoy, Bruselas es un verdadero enemigo de Rusia. En esta forma distorsionada, la Unión Europea representa para nosotros una amenaza tan grande como la OTAN, advirtió. Por ello, el eslogan de adhiéranse a cualquiera pero no a la OTAN debe ser rectificado. Insiste Medvedev al reiterar que la Unión Europea representa una amenaza directa para Rusia, por lo tanto la adhesión de Ucrania al bloque también lo es. Este peligro puede frenarse de dos maneras: o la propia Unión Europea debe darse cuenta de que en principio no necesita al cuasi estado de Kiev, lo que es sin duda preferible, si simplemente no hubiera nadie para que se una a la Unión Europea, concluye. Bueno, mucha atención porque en paralelo esta diputada española Loren Belarra utilizó el inglés para dejarle clara la posición frente a las exigencias de Donald Trump, de que los países miembros de la OTAN destinen el 5% del PIB a la defensa del bloque, calificándola de organización terrorista. Sáquennos de la OTAN, que es una organización criminal, terrorista. Dejen de utilizar las bases norteamericanas en España.
Por mucho que le moleste a la derecha y se enfadara mucho ayer, hay que decir alto y claro, señora Montero, fuck Trump y fuck OTAN. Porque ustedes, siguiendo las órdenes del señor Trump, lo que están haciendo, señora Montero, es ponernos en peligro. Respaldar sin fisuras los objetivos de la OTAN el mismo día que los Estados Unidos de América lanzan un ataque ilegal contra Irán es poner a nuestro país en peligro. Dijo que no se comprometan con ningún gasto de aumento militar para la OTAN. Esto fue lo que dijo a Pedro Sánchez la señora diputada. Fue lo que declaró durante su intervención la diputada española en la sesión del Congreso de Diputados Españoles, dirigiéndose a la vicepresidenta primero María Jesús Montero. Escuchemos más declaraciones sobre lo que dijo la diputada española. Es todo por el momento, amigos. Muchas gracias a ustedes por la audiencia y seguiremos informando porque vienen muchas más informaciones. Se está moviendo bastante el tema Rusia, Ucrania y también venimos con información de todo lo que está aconteciendo en Oriente Medio.